Floresta unidos con amor. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Para adorar al Señor? Porque Dios me da toda honra y gloria. Para dar gracias por obediencia. Alabar al Señor. Para recibir la palabra. Para conocer más de Dios. Muy bien. Quisiera que esta pregunta que acabo de hacerles nos ayude a reflexionar sobre el por qué venimos en esta mañana a la iglesia. Y para eso les invito a que me acompañen a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Si usted quiere, abra su Biblia o la encienda, dependiendo de la tecnología que use. Y si ya encontró el pasaje, puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído un medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume de nardo puro. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por el equivalente a 1 año de salario y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, sustraía de lo que en ella se echaba. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura se ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces mucha gente de los judíos se enteró que él estaba allí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Señor Dios Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu palabra, de la meditación en ella. Te pedimos, Señor, que confrontes nuestro corazón, quebrantes nuestra realidad y nos hagas entender quién eres tú y para qué estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar, quisiera recordar un dicho popular que me enseñó mi abuelo y decía: cuando el sabio apunta la luna, el necio se queda mirando el dedo. Este dicho invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra atención. En el pasaje de Juan vemos cómo diferentes personas prestan diferente manera la atención en Jesús. En el pasaje de Juan, todos se relacionan con Jesús de alguna manera diferente, pero no todos logran enfocarse en lo esencial. Para eso quiero invitarles a mirar un poquito del contexto de esta historia. Cuando se habla de la historia de Marta y María, tal vez lo que más se recuerda es aquella frase que nos presenta el Evangelio de Lucas cuando dice: Marta, Marta,
afanada y turbada. Lo mismo ocurre con la historia de la mujer que lava los pies de Jesús. Tal vez lo que las mujeres más recuerdan es secar los pies de Jesús con el cabello. ¿Cómo habrán quedado de bien secos? Sin embargo, Juan parece que fusiona estas dos narrativas en el pasaje que acabamos de leer. Allí, Jesús se encuentra con sus discípulos en Betania, en la casa de su amigo Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Y aquí Juan nos narra que es María, la hermana de Lázaro, la que derrama el perfume a los pies de Jesús. Y hoy quiero que meditemos en la actitud de la adoración, tanto de los diversos tipos de adoradores que nos presenta el Evangelio de Juan, como también la actitud del adorado. Y para eso quisiera que comenzáramos mirando algunos enfoques desenfocados. Para comenzar, podríamos recordar que en el Evangelio de Juan los capítulos 11 y 12 se centran en la familia de Lázaro y sus hermanas. Comienza por decirnos que Lázaro está enfermo y sus dos hermanas mandan a llamar a Jesús para que sane a su hermano antes que él muera. Lo interesante es la forma como mandan a llamar a Jesús. Ellas no le dicen, nuestro hermano está enfermo. No. Ellas, de manera muy peculiar, le mandan a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas no apelan a la relación que tienen con Lázaro. Es nuestro hermano. Ellas apelan a la relación que Jesús tiene con Lázaro, el que tú amas. Se nota la seguridad que estas mujeres tienen al referirse a la cercanía de Jesús con su hermano. Y si uno en la lectura es un poquito perspicaz, se da cuenta que ahora es Juan, en el versículo 5 del capítulo 10, el que afirma esta relación afectiva entre Jesús y Lázaro. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y con un poquito de curiosidad inquisidora, podríamos notar que Juan solo menciona por nombre a Marta y a Lázaro. Omite, y parece que de manera intencional, el nombre de María, a quien solo llama su hermana. Cuando finalmente Jesús llega, Lázaro ya está muerto, y bien muerto, lleva 4 días. Y Marta es la primera que sale al encuentro del maestro y... Perdón, me perdí. Marta es la primera que sale al encuentro de su hermano, del maestro, y finalmente es María la que llega a encontrar. Si uno es un poquito atrevido, se da cuenta que tanto Marta como María le hacen el mismo reclamo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y este reclamo es válido. Ellas mandaron a llamar a Jesús para que Jesús sanara y evitara la muerte de su hermano. Pero Jesús se demoró intencionalmente. Así que su hermano murió por causa de la demora de Jesús. A pesar del reclamo válido que estas dos mujeres le hacen a Jesús, Jesús no responde de la misma manera frente a ambas. Con Marta se muestra un diálogo largo y teológico. La resurrección, la vida, ¿quién es Jesús? ¿Y cuál es la seguridad que Marta tiene en él? Con María, Jesús apenas si se conmueve porque ella está llorando. Y para colmo de males, Jesús se pone a llorar con ella. Después de unas palabras llenas de poder, pasó lo que tenía que pasar. Lázaro resucitó.
Y así llegamos a la historia que leímos esta mañana y de la cual quiero que meditemos. Es decir, apenas estoy en la introducción. ¿Te se imagina lo que falta del sermón? Cuando el hacedor de maravillas busca ser adorado, el necio se enfoca en las maravillas, porque a veces nos resulta más fácil enfocarnos en lo que es superficial que en lo que es esencial. Por eso quiero invitarles a que veamos diferentes formas de acercarnos a Jesús. Comencemos por el enfoque del servicio ejemplarizado en Marta. Al igual que en el Evangelio de Lucas, ella está enfocada en servir a Jesús. Juan no se preocupa por ampliar la información, solo dice, Marta le servía, sin entrar en detalles, como lo hace el Evangelio de Lucas. Juan no le presta demasiada importancia a aquello. No es que el acto de amor de servir a Jesús no sea importante, porque servir también es un acto de amor. Pero como bien lo señala el evangelista Lucas, para el maestro, para Jesús, esto no es lo más importante, o lo principal, o la motivación correcta. Servir está bien. Servir a Jesús está muy bien, pero no es lo más importante. Lo mejor y más importante es acercarse al maestro y aprender de él. Marta nos podría recordar a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tiene mucho por hacer, pero al final tiene poco amor por el Señor. Dejemos a Marta tranquila y empecemos a hablar de otra forma como nos podemos acercar a Jesús, en el silencio, ejemplarizado en Lázaro. Es muy interesante que Juan a duras penas sí menciona a Lázaro. Él es un personaje totalmente pasivo, quieto en la narración de Juan. Juan solo nos dice de Lázaro, era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Es decir, Lázaro es un comensal más. Lo curioso es que es este Lázaro quien recibió de forma directa todo el despliegue del poder de Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Debería estar, no sé, regocijante, agradecido, eufórico, apoteótico. Pero no, Lázaro simplemente está sentado a la mesa, silencioso, casi desapercibido. Tal vez, y solo tal vez, esto no lo dice la Biblia, estoy entrando en el terreno de la especulación, pero tal vez y solo tal vez Lázaro, que ya sabemos era amigo cercano a Jesús y había una relación afectuosa de amistad, Lázaro había visto a Jesús hacer muchos milagros, sanar enfermos, limpiar leprosos, liberar endemoniados y tal vez uno que otro resucitado. Y a Lázaro se le había hecho parte del paisaje ver los milagros de Jesús. Y no sé, tal vez, solo tal vez, la propia resurrección de Lázaro fue, sí, un milagro más. Lázaro se pudo haber acostumbrado a ver a Dios actuar sin que eso le moviera las entrañas. Lázaro nos podría recordar a la iglesia de Tiatira en el Apocalipsis, una iglesia que ama al Señor, pero guarda silencio ante los actos pecaminosos de Jezabel. ¿Qué tal si dejamos a Lázaro quieto y miramos otro enfoque? Un enfoque en lo terrenal, representado en Judas Iscariote. A diferencia de las otras 3 versiones que nos presentan los evangelistas, donde todos los discípulos se indignan por el derramamiento de un perfume costoso y el desperdicio económico que esto significa, aquí en Juan es solo Judas quien
se muestra indignado. ¿Cómo se les ocurre derramar semejante perfume tan caro? Es más, Juan nos cuenta que Judas hace un cálculo aproximado del valor que se desperdició derramando dicho perfume. Judas dice que ese perfume valdría 1 año de trabajo. Si hacemos un cálculo matemático, sabiendo que los judíos contaban el año según el calendario lunar, y este calendario tiene 360 días, y un jornalero se gana 1 denario por día, son 360 denarios, lo que costaría este perfume. Para que me entiendan, si hacemos una conversión a Colombia hoy en día, basándonos en el mínimo, este medio litro de perfume de nardo puro tendría un costo poquito superior a los 17 millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan cuántas obras sociales podemos hacer en la iglesia con este dinerito? ¿Cuántos mercados podemos repetir? ¿Cuántas fórmulas médicas podemos comprar para nuestros hermanos que están enfermos? ¿Cuántos subsidios para pagar la cuenta de servicios a aquellos que están necesitados? Judas está más enfocado en los afanes del mundo. Juan nos da un dato interesante acerca de Judas y nos dice que Judas era un ladrón porque sustraía del fondo que tenían los discípulos y Jesús. Es decir, Judas no se enfocó en Jesús. Judas tampoco estaba enfocado en su supuesto interés por los pobres. Solo se enfocó en sí mismo. Cualquier parecido con la realidad colombiana y con nuestro querido presidente es pura coincidencia. Judas está enfocado en cuánto puede sacar de lucro de la venta de aquel perfume. Está enfocado en sus ganancias personales, cuánto podría obtener de aquel valioso recurso que según él se está desperdiciando. Judas nos recuerda a muchas iglesias de la teología de la prosperidad. Mucho para acá, poco para allá. Es más, Judas practica la teología que yo practico, la teología de la lima. Siempre quito, nunca doy. Judas lleva tiempo caminando con Jesús. Lo ha escuchado predicar, lo ha escuchado enseñar, lo ha visto hacer milagros y no ha aprendido nada. Jesús predica un reino eterno, pero él está enfocado en el dinero que solo sirve en este mundo real, material, físico y temporal. A diferencia de Marta, que solo puede atender a Jesús cuando la visita esporádicamente, Marta está mal enfocada, pero por lo menos su enfoque sigue siendo Jesús. Judas está enfocado en lo terrenal, en el dinero, en lo pasajero, en lo que nos sirve para la vida eterna. Judas, si fuera de izquierda, diría en el vil metal. Judas nos puede recordar a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Una iglesia que se cree rica, pero para Dios es pobre y para colmo de males nauseabunda. ¿Qué tal si dejamos al pobre Judas quieto ya y miramos otra forma de acercarse a Jesús? El acercamiento en la novedad representada en el pueblo. La visita de Jesús a comer en la casa de Lázaro y sus hermanas ocurre inmediatamente después de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan. Y claro está, esta visita no pasa desapercibida. Juan nos cuenta que muchos vinieron a ver a Jesús, pero su enfoque real era ver a Lázaro resucitado. ¿Quién no quiere saber qué se siente morir? Si Judas vio la luz al final del túnel, ¿qué hay en el más allá? ¿Quién no quiere saber el chisme, el momento? ¿Qué se siente morir? ¿Qué se siente después de la muerte?
En otras palabras, la casa de Lázaro se llenó de curiosos. No lo quiero decir, pero digámoslo, de chismosos. Que están más interesados en el resucitado que en el resucitador. Gente que está enfocado en Lázaro, que resucitó, y no en Jesús, que hizo el despliegue de poder de resucitarlo. Muchos no están enfocados, como dice Juan, en la resurrección y la vida en Jesús. Es muy interesante que para la inmensa mayoría de los que están en esa casa, Jesús pasa totalmente desapercibido. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia buscando el milagrito de Jesús y no a Jesús que puede hacer el milagrito? Están más enfocados en las dádivas que Él da que en el dador de toda buena dádiva. ¿Qué tal si dejamos al populacho tranquilo y miramos otro tipo de adoración? La oposición representada en los líderes religiosos. Juan nos cuenta que ante el derroche de poder de Jesús y el desenfoque del pueblo, los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, que ven y notan el desenfoque del pueblo por el milagro de Jesús, quieren volver a desvivir a Lázaro. Muerto Lázaro, la novedad termina. Muerto Lázaro, el despliegue de poder de Jesús pierde sentido. Muerto Lázaro, los que están siguiendo a Jesús se desenfocarán de él y volverán a poner la atención en ellos, los sacerdotes. Estos líderes religiosos tal vez no se diferencian mucho de muchos pastores hoy que quieren ser el centro de atención, el objeto de las miradas, la admiración de las iglesias. Y Jesús los deja que se queden distraídos con los fuegos artificiales, con los milagros, las sanidades, y no en Él. Y hasta aquí lo que podemos ver en esta historia que Juan nos presenta es un panorama desalentador. Muchos se acercan a Jesús, sí, pero se acercan con sus agendas propias y privadas. Algunos tienen muy buenas intenciones, pero están desenfocados. Sirven, pero se olvidaron de amar al Maestro. Otros están totalmente perdidos en sí mismos. Y ante esa triste y cruda realidad de la iglesia, donde la inmensa mayoría vienen mal enfocados, solo nos queda decir las frases del célebre filósofo centroamericano: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pero no todo está perdido. Por eso es necesario que hagamos un reenfoque de nuestro enfoque. Y es por ello que, pudiendo ver la luna, muchos se conforman con el dedo. Teniendo a Jesús ahí en la casa, están interesados en el milagro. Pudiendo ver a Jesús, acercarse, verlo, entenderlo, conocerlo, Lázaro resucitó. Aquí, y como casi siempre en la Biblia, el panorama lo salva una mujer, la verdadera adoración, ejemplarizado en María. Es aquí que María, al igual que en la narración de Lucas, está enfocado en Jesús. Pero Juan nos cuenta que no solo María está enfocada en escucharlo, sino que también está enfocada en adorarlo. María derrama lo más valioso que ella tiene. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, lo más valioso que ella tiene no es el perfume, que es valioso en términos económicos. Tampoco lo más valioso que ella tiene son sus lágrimas, que casi se deshidrata de tanto llorar. O tal vez algunas mujeres pensarán que lo más valioso que ella tiene es su cabello, porque lo cuidan. No, lo más valioso que María tiene es ella misma. Ella se derrama a sí misma en adoración, sin importarle nada y sin importarle nadie.
que hablen, que chillen, que pataleen, me boté el perfume y ¿qué? Estoy adorando al maestro. Todos pueden criticarla, pero ella está concentrada en su maestro. Todos pueden cuestionarla, pero ella está inconmovible, concentrada en su maestro. ¿Qué tal si dejamos a María quieta? Y ahora vemos la actitud del adorado, Jesús. Mientras todos están perdidos en sus enfoques equivocados, la conexión entre Jesús y María se convierte en una conexión irrompible. Ella está enfocada en adorarlo a Él y Él se enfoca en exaltar el buen obrar de María. Ahí en esa casa hay un montón de distractores. Marta moviendo los platos, Lázaro comiendo tranquilo, Judas mirando cómo consigue más plata, los chismosos comentando entre ellos qué habrá pasado con Lázaro, los líderes del pueblo intentando volver a matar a Lázaro. Y Jesús y María están ensimismados en adorar y ser adorado. Ella tiene claro quién es Él y Él tiene claro por qué ella hace lo que está haciendo. Lo está adorando a Él. Finalmente, este ya es mi segundo finalmente. Debemos notar que la historia de Lázaro y sus hermanas está previamente antes de la muerte y posterior resurrección de Jesús. Esta escena ejemplariza de manera explícita cuál debe ser la actitud correcta de la iglesia frente a la resurrección y la vida, frente a Jesús mismo. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? ¿Cómo me acerco yo a Jesús? Y aquí vale la pena que nos volvamos a hacer la pregunta inicial. ¿Por qué estás aquí? Y quiero que noten que muchas de las respuestas, yo con gafas no veo quién me habla, así que no sé quién fue, pero muchas de las respuestas fueron en aprender, y el interés soy yo. Pero afortunadamente, y mejor que en el culto anterior, muchos de ustedes dijeron en adorar, y la intención es Él. Si tu respuesta estaba en ver a mi hermano, escuchar la música, eso sí es música, bueno, en escuchar las canciones, en ver la muchacha que me gusta, en exhibir la ropa que me compré, en todo lo que no sea Jesús, estás desenfocado. Pero si tu respuesta está en adorar a Jesús, estás bien enfocado. Quiero que recuerden las palabras del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Filipo, en su segundo capítulo, versículo 10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, si tu interés al venir a la iglesia es otro que no sea Jesús, si mi interés es otro que no sea Jesús, al final de todos los tiempos, si yo quiero creer o decido no creer en Jesús, no importa lo que pase, al final, gústete o no te guste, lo vamos a tener que adorar como Él debe y exige ser adorado. Yo quisiera estar ese día y mirar cómo los ateos se rinden y todo. Todos tendremos que adorarlo. El asunto aquí es, ¿vamos a esperar hasta el final para que nos toque o lo vamos a hacer desde ya de manera voluntaria? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te motivó a venir?